Bien, ahora vamos a ver cómo utilizar transistores NPN. Esta es la primera parte de un nuevo curso que estamos haciendo de los transistores, del uso de transistores, porque son muy importantes para los proyectos y he visto que muchos nos han preguntado en nuestro canal cuestiones acerca de los transistores. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a ver el transistor NPN porque es el más fácil de entender e implementar en proyectos electrónicos, ¿sí? Esto es porque es muy útil y principalmente se utiliza como interruptor de señal y potencia, ¿sí? Vamos a ver esto. Un transistor NPN tiene muchas funciones, pero vamos a ver lo más importante, que es como interruptor de señal y de potencia. Esto nos va a servir para aprender a usar el transistor y posteriormente haremos algunos proyectos. Bien, las principales aplicaciones que vamos a ver en este curso va a ser utilizar el transistor como interruptor y como elevador de señal, ¿sí? ¿Por qué? Porque un transistor es un amplificador de corriente. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, ahorita vamos a ver cuáles son las formas de un transistor NPN. Este es un transistor que viene de alta potencia. Tiene carcasa metálica con dos perforaciones para sujetar el disipador de calor. Del otro lado tiene dos terminales aisladas de la carcasa principal, y este es un empaquetado que se llama TO3, que es un empaquetado de potencia. ¿Por qué? Porque es metálico, le permite mucha disipación. Bien, los agujeros estos son para montarle un disipador de calor. Aquí se montan unos tornillos para que quede bien fijo, y del otro lado tiene unas perforaciones para hacer las conexiones de las terminales del transistor. Tenemos otro empaquetado que es el TO220, que también es un empaquetado de potencia para precisamente colocarle aquí un disipador de calor. Vemos aquí que hay una mica aislante y un plástico para aislar el tornillo. ¿Por qué? Porque la terminal central está conectada eléctricamente al tab este metálico que tiene aquí. Se conecta a la terminal central y acá. Entonces a veces tenemos que aislarlo del disipador de calor, ¿sí? Bueno, tenemos otro empaquetado que es el TO92. Es un empaquetado de señal o baja potencia, que es este, como lo están viendo ahí. Es un empaquetado que tiene una parte semicircular y otra parte plana, ¿sí? Así lo van a ver en las hojas de datos, el empaquetado para la ubicación de sus terminales. Tenemos el TO18, que es otro empaquetado metálico, también es de señal. Este viene en una latita metálica ahí con una muesca ahí para identificar cuáles son las terminales. Esto, si lo vemos en la hoja de datos, vamos a ver las características en la hoja de datos. Ahorita vamos a ver también cómo se distinguen y cómo se buscan las hojas de datos. Viene el tab metálico aquí con la ubicación de las patitas. En la hoja de datos también van a encontrar cuáles son las terminales, ¿sí? Este es el TO18. Hay otro que es el SOT23. Es un empaquetado de montaje superficial. Aquí está en un dedo para que vean más o menos la escala y las medidas y las terminales como vienen en la hoja de datos, ¿sí? Bien, también la hoja de datos sirve porque vamos a ver las medidas del componente, cómo vienen las patas, las alturas, etcétera. Todo esto es útil cuando hacen ya montajes en masa. Bien, vamos a ver la simbología y las terminales. Este es el símbolo del transistor, que también a veces lo pueden representar con un círculo. Anteriormente decían que el círculo significaba transistor de potencia. Ahorita ya normalmente se usan como indistinto, ¿sí? Bueno, el emisor, la terminal del emisor es la de la flechita, ¿sí? La flechita es el emisor. Ahora aquí pongo estos dos porque aquí tiene 1, 2, 3 y este tiene 1, 2, 3, ¿sí? Los números no importan. Lo importante es que el emisor es el que tiene la flechita, ¿sí se fijan? La flechita es el del emisor. La base es el que tiene la barra esta vertical, la barra vertical es la base. Y el colector es otra terminal que viene en diagonal que no tiene flechita, ¿sí? Entonces así es como vamos a ver. Emisor es el de la flechita.
La base es el de la barra vertical y el colector es la terminal que viene simétrica a la del emisor, ¿sí? Bien, como ustedes ya saben, en la universidad y en las escuelas se empieza a ver el transistor como configuraciones que casi no se utilizan en la vida real. Aquí en Tecnodesarrollos nos gusta lo práctico, que se entienda y que rápidamente lo puedan llevar a un proyecto. Entonces, bueno, y también algo de nuestra filosofía es utilizar el transistor observando su comportamiento. Vamos a aprender la teoría, ¿sí? Bueno, vamos a ver la aplicación inicial de un transistor NPN. Es como interruptor. Si ustedes entienden este circuito en donde tenemos una fuente, una carga y un interruptor, nosotros sabemos que si cerramos aquí el interruptor vamos a encender la carga, llámese un foco, motor o lo que sea, pues es como conectar o desconectar la carga de la fuente, ¿sí? Si cerramos ahí, pues ya sabemos que se comienza a hacer una circulación por la carga de corriente. Bueno, vamos a sustituir ese interruptor por un transistor y este transistor va a actuar como un interruptor, ¿sí? Ahora, el interruptor es mecánico. Aquí el movimiento es mecánico que interrumpe la circulación de la corriente por esta carga. Nosotros ponemos un transistor, pues entonces la interrupción aquí no es mecánica, es electrónica, ¿sí? ¿Cómo vamos a controlar eso? Pues muy fácil. Por medio de la corriente de base, nosotros le vamos a decir si este interruptor está abierto o cerrado, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de cómo se calcula y cómo se trabaja con esta aplicación de interruptor del transistor NPN. Bien, lo primero que vamos a hacer es este circuito, ¿sí? Donde le vamos a poner aquí un interruptor. Ahora pueden preguntarse usted, bueno, ¿y por qué vamos a sustituir un interruptor de aquí en el transistor a un interruptor acá en la base? Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Vamos viendo. Entonces, si nosotros tenemos este circuito, por este circuito circula una corriente igual a 0, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que por la carga circula una corriente igual a 0 o la carga está apagada, ¿sí? Bueno, cuando nosotros cerramos este interruptor, aquí va a circular una corriente, ¿sí? Entra aquí la corriente y circula por esta parte, y esta corriente, vamos a llamarle una corriente algo, lo que sea, todavía no sabemos, va a provocar una corriente en la carga que va a ser igual corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base, ¿sí? Bien, aquí lo vamos a ver de otra manera. La corriente de colector es igual a beta por la corriente de base. Sí, aquí está la corriente de base, ¿sale? Ahora, algo importante, las polaridades del transistor. Ahorita vamos a ver un ejemplo, no se desesperen. El transistor, para que funcione, esto es el NPN, para que funcione el transistor NPN debemos de tener en el emisor una polaridad negativa, en el colector una polaridad positiva y en la base una polaridad positiva para que funcione como interruptor, ¿sí? Ahí está, el emisor negativo, colector positivo y base positivo. Entonces, corriente de colector es igual a corriente de base por beta, ¿sí? Vamos a hacer ahorita un ejemplo, pero primero quiero que entiendan que el transistor es un amplificador de corriente, ¿sí? Bueno, vamos viendo. Si nosotros tenemos aquí una carga que con un interruptor consume 1 ampere, entonces vamos a ver, corriente colector es igual a beta veces la corriente de base, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, una beta de 1000, significa que por la base vamos a hacerle circular 1 miliampere y por el colector van a circular 1 ampere o 1000 miliamperes, ¿sí? Por eso es más fácil controlar 1 miliampere con un botoncito
y para controlar 1 ampere necesitamos un botón más potente, ¿sí? Bien, ¿cómo se sabe la beta de un transistor? Pues tenemos que ver la hoja de datos. Tenemos que buscarla. Para esto nos vamos, por ejemplo, al buscador, a Google, por ejemplo, y vamos a buscar este transistor, el TIP31, TIP31. Vamos a ver aquí lugares de hojas de datos. Nunca se metan a esas hojas, All Data Sheet, no se metan ahí. Métanse a un fabricante, por ejemplo este Fairchild Semi, y ya te dice que es el PDF. Entonces se meten a ese y se va a abrir la hoja de datos, ¿sí? Aquí se va a abrir una hoja de datos, te dice es la hoja de datos del TIP31A y el TIP31C, ¿sí? Es un transistor de silicio epitaxial NPN, ¿sí? Aquí viene las terminales, la 1, 2 y 3, base, colector, emisor, ¿sí? Y ahí te viene que es un TO220, ¿de acuerdo? Y aquí dice las características, es un aplicaciones de switcheo de potencia mediana, ¿sí? Y que su complementario es el TIP32. Luego vamos a ver que es un transistor complementario, ¿sale? Bien, aquí en la siguiente página vamos a ver distinta información, por ejemplo, TIP31A, ¿qué significa esto? TIP31A, viene TO220 y viene como bulk, es como a granel, ¿sí? Pero el TIP31C también viene como granel y el TIP31CTU viene como en riel o como en tubo, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver distintos voltajes. Por ejemplo, aquí voltaje colector base. El TIP31A funciona para 60 voltios y el TIP31C para 100 voltios. Entonces ya desde ahí vemos distintas aplicaciones. Según su proyecto, pues van a seleccionar el transistor que ustedes quieran. Si trabajan con 12 voltios, pues cualquiera de los dos les puede funcionar. Aquí vamos a tener otra información extra, por ejemplo, el voltaje de base emisor, perdón, de emisor a base, la corriente de colector, 3 amperes máximo, y como pulso, 5 amperes, ¿sí? Temperatura de junta, 150 grados centígrados, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos parámetros. Bueno, la ganancia la vamos a ver aquí como nunca vamos a ver en una hoja de datos como la beta. Vamos a ver ganancia de corriente en DC. Esta es la beta, que también se representa con el HFE, ¿sí? Ahora, si se fijan, la beta no es constante, es variable. Por ejemplo, para una corriente de colector de 1 ampere, la beta es de 25, y para un voltaje de colector emisor de 4 voltios, ¿sí? Entonces, como nosotros vamos a usar 1 ampere, pues vamos a usar la beta de 25. Si se fijan, acá hay una beta de 10 a 50 cuando hay 3 amperes. ¿Por qué varía? Pues por temperatura, por diferencias de voltaje, por cualquier cuestión, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es utilizar la de 25, ¿sale? En la hoja de datos también vamos a ver algunas gráficas de desempeño del transistor, de frecuencia, de temperatura. También vamos a ver las medidas físicas, las dimensiones físicas del componente y detalles extras, ¿no? Bien, entonces vamos a ver ahora el siguiente, el ejemplo con el que vamos a trabajar. Tenemos nosotros que la corriente de colector es igual a beta por corriente de base, ¿sí? Entonces, ya vimos que cuando se abría este interruptor, la corriente de base era 0 y por lo tanto 0 por beta era 0 amperes acá en la carga. Pero ahora vamos a ver cuando está encendido este transistor como interruptor. Si está encendido, pues entonces tiene que circular una corriente de 1 ampere. Como tenemos un transistor TIP31, la beta es de 25 y aplicando esta ecuación pues vamos a despejar la corriente de base. ¿De cuánto tiene que ser? Corriente de base es igual a corriente de colector entre beta, ¿sí? 1000 entre 25 nos va a dar 40 miliamperes. En la base tiene que haber 40 miliamperes para que en el colector salga 1 ampere, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver de cuánto tiene que ser el valor de la resistencia de base, ¿sí? Aquí
vamos a quitar esta parte del circuito. Y aquí tenemos un circuito que viene de la fuente, la resistencia y el transistor, que aquí es de base a emisor, ¿sí? Si nosotros tenemos una fuente de 12 voltios, entonces por ley de Ohm la resistencia es igual al voltaje en la resistencia entre la corriente. Nosotros ya vemos que por ahí va a pasar una corriente de 40 miliamperes, ¿sí? Ahora, para conocer el voltaje de la resistencia, pues son 12 voltios, que es el voltaje que esté aquí de base a emisor, más el voltaje de la resistencia. Vamos viendo. Entonces aquí, fíjense, vamos a encontrar voltaje base emisor de cuando está encendido el transistor, ¿sí? Entonces, vamos a ver, si tiene 3 amperes, va a ser de 1.8 voltios, ¿sí? Bueno, entonces si nosotros sabemos que de este punto a este punto hay 1.8 voltios, entonces, y de este punto a este punto hay 12 voltios, entonces podemos sacar por la ley de suma de voltajes, esta B debe de ser mayúscula, nomás que se quedó como subíndice. Entonces 12 voltios de la fuente menos 1.8 de la junta base emisor, pues nos queda que esta resistencia le están llegando 10.2 voltios. Y por ley de Ohm, 10.2 voltios entre 40 miliamperes nos da 255 ohms, ¿sí? Entonces, esta resistencia debe de medir 255 ohms. Ahora sí, cuando tengamos esta resistencia de 255 ohms, van a pasar por aquí 40 miliamperes y por el colector van a pasar 1 ampere, ¿sí? Ahora, hay que tener cuidado porque nosotros sabemos que en este lado hay 12 voltios y nos interesa que a la carga le lleguen 12 voltios, ¿sí? El problema es que aquí tenemos un elemento en el circuito y también necesitamos saber cuál es el voltaje que le está llegando a la carga. Entonces le vamos a medir de la junta de las terminales de colector a emisor cuál es el voltaje colector emisor, y ese lo vamos a ver también en la hoja de datos. Aquí, si corriente base es 375 miliamperes, pues van a pasar 1.2 voltios, ¿sí? Pero esto es a corriente colector 3 amperes. Esto es con otras condiciones, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es medirlo. Lo vamos a medir en las siguientes prácticas, en los siguientes videos, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje que va a estar llegándole a la carga va a ser 12 voltios, que es lo de la fuente, menos 1.2, que es el voltaje que se cae en el transistor. Entonces, en la carga le van a estar llegando 10.8 voltios, ¿sí? Cuidado, hay que tener mucho cuidado que el transistor es un amplificador de corriente, pero no significa que podamos hacer que una corriente mayor pase por la carga, ¿sí? ¿Qué estamos hablando? Si, por ejemplo, tengo este mismo transistor TIP 31 y yo le pongo 1 ampere por la base, no significa que yo lo multiplico por la beta, que es 25, y por aquí van a pasar 25 amperes, ¿sí? Esto es irreal, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Si tenemos nosotros un circuito así, yo le pongo un interruptor aquí, por esta carga pasa 1 ampere. Fíjense, por ley de Ohm, resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Esta resistencia va a ser igual a 12 ohms. Entonces, fíjense, no hay forma de que un interruptor pueda hacer que una corriente mayor pase por la resistencia, ¿sí? Es imposible. Si la resistencia, que es un elemento autolimitante, solamente permite 1 ampere por ahí, pues no va a pasar más corriente, a menos que aumentemos el voltaje de la fuente, ¿sí? Pero este interruptor por sí solo no puede provocar más corriente, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos una corriente de base tal que multiplicada por la beta genera una corriente de colector, la máxima que puede pasar por la carga, significa que el transistor está conduciendo en saturación, ¿sí? Que lo vamos a mencionar así.
Cuando la corriente colector es igual a la corriente máxima que consume el circuito de carga, se le conoce como estado de conducción de saturación del transistor. ¿De acuerdo? La recomendación es, si vamos a utilizar un transistor como interruptor, debemos trabajarlo en la región de saturación. Significa que la corriente de base tiene que ser igual o mayor que la necesaria para que el máximo de corriente pasa por el circuito que está en el colector. ¿Sí? Otra de las recomendaciones es practicar realizando las prácticas de los videos que se van a presentar a continuación en el canal de Tecnodesarrollos. ¿Sí? Muchas gracias, vean las siguientes partes de esta serie de videos, hagan las prácticas y por favor valoren nuestros videos en el tag que va a salir en pantalla. Muchísimas gracias.